chavales, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a los cursos online de lengua castellana Miguel Ángel del Corral. Bienvenidos en esta ocasión al curso de lengua castellana de cuarto de la ESO. Ya sabéis que estos cursos están especialmente enfocados para ser un refuerzo y una ayuda en la asignatura de lengua castellana y literatura en ESO y bachillerato. En este caso, el curso, ya digo, es de cuarto de la ESO. Y este libro quiero que sirva de presentación para que me conozcáis, porque ya sabéis que estos cursos están totalmente tutorizados y por tanto vais a poder contar con mi ayuda en todo momento, vais a poder consultarme las dudas que tengáis cuando lo necesitéis. Ya sabéis que existe un correo electrónico a vuestra disposición, miancor1@yahoo.es, pero también a través de la propia plataforma, a través del formulario de la página web y en definitiva a través de los distintos cauces que están puestos a vuestra disposición podéis poneros en contacto conmigo cuando lo necesitéis. Aquí estoy, no para hacer las tareas o los deberes, pero sí para ayudaros en todo, para explicaros todo aquello que necesitéis, resolveros cualquier duda, etcétera. ¿De acuerdo? Simplemente en este vídeo de presentación quiero presentaros un poco la estructura del curso de cuarto de la ESO para que sepáis cómo tenéis que navegar por la web, cómo tenéis que actuar y hacer para poder acceder a los diferentes contenidos y cómo está todo más o menos estructurado y que no tengáis ningún tipo de problema, aunque yo vaya a estar ahí en todo momento, ¿de acuerdo? Bien, el curso de lengua y literatura de cuarto de la ESO está estructurado en diferentes bloques. Ya sabéis que ahora la asignatura de lengua castellana en las programaciones didácticas y en el propio currículo pues está estructurado en bloques, aunque eso no quiere decir que sean compartimentos estancos y que se estudien como bloques independientes o separados y primero se estudie un bloque, luego el siguiente, sino que es muy probable que en vuestros centros educativos, en vuestros colegios e institutos, vuestros profesores, siguiendo también las directrices del Departamento de Lengua de esos centros educativos, pues os den los contenidos en los diferentes temas y unidades a lo largo de todos los trimestres y no los bloques por separado. Eso os lo repito y os lo digo en cada una de las videoclases, como ya lo veréis cuando las visualicéis, ¿de acuerdo? Bien, aún así, en estos cursos, a diferencia de lo que ocurre con los de bachillerato, en estos de la ESO sí que lo he estructurado así. De todas formas, ya sabéis que puede haber ciertas variaciones. Ahora existe bastante incertidumbre por los constantes y continuos cambios de leyes educativas. La legislación educativa es constantemente un vaivén y entonces pues puede haber modificaciones. Pero estos cursos van a estar totalmente actualizados en todo momento y, llegado el caso, pues añadiré cosas o las quitaré según lo que marque el currículo, lo que marque la ley, ¿de acuerdo? En cualquier caso, están actualmente adaptados al currículo vigente y si se produce cualquier cambio pues intentaré modificarlo con la mayor brevedad posible. También sabéis que hay variaciones de unas comunidades autónomas a otras. Bueno, estos cursos se están haciendo desde Castilla y León, desde Palencia, pero es muy probable que sean útiles en cualquier otra región de España, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, también otra cosa que voy a comentar, porque hay un último bloque que se refiere a las novedades de la nueva gramática de la lengua española y el glosario de términos gramaticales, porque puede que vuestros profesores en vuestro colegio o instituto sigan postulados de la gramática tradicional o que ya sigan a los postulados propugnados o propuestos en las últimas obras de la Real Academia Española, la nueva gramática de la lengua española o el glosario de términos gramaticales. Así, por ejemplo, sobre todo en el ámbito lingüístico, en gramática, pues en una oración como ellos están en Palencia, pues en Palencia unos lo van a considerar complemento circunstancial del lugar y otros lo van a considerar atributo locativo. El sintagma preposicional, pues algunos van a considerar que la preposición es un enlace, que era lo que marcaba la gramática tradicional, y según la nueva gramática de la lengua española, pues va a considerar que eso es un elemento nuclear. Entonces dependerá de lo que os diga vuestro profesor o profesora. Por ejemplo, en bachillerato y de cara a la EBAU, hasta este momento, en la prueba de acceso a la universidad, se admite tanto un análisis como otro. Se admiten tanto los postulados de la gramática tradicional como las novedades introducidas por la RAE. Entonces también tendréis que estar atentos a cómo lo hace vuestro profesor y en cualquier caso, si veis que hay cosas que aparecen en el curso que difieren de las que estáis viendo en clase o viceversa, hay cosas que a lo mejor estáis viendo en clase, pero bueno, en fin, o que no estáis viendo en clase y aparecen en mi curso, pues bueno, aunque todo yo creo que es enriquecedor, pero si veis esas diferencias y por cualquier cosa no os aclaréis mucho, os ponéis en contacto conmigo y yo os lo intento resolver de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Ahora, sin más dilación y sin querer extenderme mucho más, paso a comentaros la estructura del curso. Como digo, ya veis que está en bloque 1, que es el de comunicación, bloque 2, que es el de la lengua y sus hablantes, o las lenguas y sus hablantes, dependerá también de los libros de texto y demás. Bloque 3, que es reflexión sobre la lengua, que es lo que siempre se ha denominado gramática, estudio de la lengua, es decir, morfología, sintaxis y también a veces algunas cuestiones de semántica, incluso pragmática. El bloque 4, que es reflexión literaria o literatura. Y como digo, ese nuevo bloque, ese anexo que he añadido yo, que he agregado, que es el bloque de actualización, que os pongo entre paréntesis, que es importante porque trata las novedades de la nueva gramática de la lengua española y del glosario de términos gramaticales. Porque yo a lo mejor en los contenidos que os pongo o en las videoclases que he hecho, pues puede que en algunas cuestiones haya postulados de
la gramática tradicional y si veis algo nuevo a lo mejor os sorprende. Bueno, para que no genere incertidumbre, para que no os asustéis, pues también ahí os pongo este bloque para que sepáis cómo es la actualización y cuáles son las novedades que ha introducido la RAE y para que sigáis las directrices de vuestro profesor o profesora, que a su vez, como digo, seguirá las directrices del Departamento de Lengua del centro educativo correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, el bloque 1 es el de comunicación. Aquí, si pincháis directamente en el bloque, no vais a acceder a los contenidos, sino simplemente a los títulos, a los epígrafes, es decir, a aquello de lo que se va a tratar o de lo que va a hablar o sobre lo que va a versar el bloque en cuestión. Pero esto luego está estructurado en las diferentes lecciones, en los diferentes temas o en las diferentes unidades, como lo queráis llamar, y entonces si dais al botón de expander, hay un botón que pone expander y contraer, pues iréis viendo los diferentes temas. Por ejemplo, en este bloque de comunicación veréis el primer tema, que son los elementos de la comunicación. Ya veréis que es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el contexto, las funciones del lenguaje, emotivo expresiva, representativo referencial, fático de contacto, apelativa conativa, metalingüística, poética o estética, etcétera, etcétera, las propiedades del texto, coherencia, cohesión y adecuación, los conectores textuales, la doble articulación del lenguaje, y ese será un primer tema. Luego, ya entrando en las tipologías textuales, pues veréis un segundo tema donde se tratan los textos narrativos y descriptivos, la narración, el marco y la acción, narrador interno y externo, el estilo indirecto libre, tipos de descripción y la descripción técnica. En este segundo tema se tratan textos narrativos y descriptivos. En el tercer tema llega el momento de los textos expositivos. Entonces vais a ver la estructura deductiva e inductiva, las clases de exposición, la científica y divulgativa, los textos humanísticos, características e incluso se mencionan los textos históricos y sus características. En el tema siguiente, los textos argumentativos y didácticos, aunque es muy probable que en tercero de la ESO hayáis visto que los expositivos y argumentativos a veces se mezclan, existen los expositivos argumentativos. Bueno, en este tema veis textos argumentativos y didácticos, la argumentación y sus características, y como os digo, veis los textos expositivos argumentativos, la mezcla de ambos, el ensayo, presentaciones digitales, textos publicitarios, la publicidad y el lenguaje de los textos publicitarios. Luego también hay otro tema que tiene que ver con el debate, con respetar el turno de palabra, también con los llamados textos formales, como puede ser la solicitud, por si tenéis que echar una instancia o presentar una solicitud ante una administración, la reclamación, imaginad que tenéis que presentar una queja, el currículum vitae para cuando queráis incorporaros al mundo laboral, la carta de motivación, y bueno, también hay un tema de tomar decisiones, diagrama de Venn, porque aparecían algunos libros de texto. Y finalmente los textos periodísticos, que también son importantes, igual que los anteriores, pero ya sabéis que por lo menos en la EBAU de Castilla y León, aunque esto será para bachillerato, en la prueba de acceso a la universidad en Castilla y León, por lo menos hasta el momento, siempre se ponía a la hora de analizar y hacer un comentario de texto, incluso las palabras de morfología y la oración de sintaxis estaban extraídas siempre de un texto periodístico de género de opinión. Así que es muy importante que ya empecéis a estudiarlo con intensidad, también en tercero de la ESO, ahora en cuarto y en bachillerato. Los textos periodísticos se habla también de los medios de comunicación, información y opinión, para que sepáis distinguir muy bien, aunque haya también géneros mixtos, híbridos, que también lo vais a ver en este tema, géneros periodísticos de opinión, el artículo de fondo y la columna, el editorial, que nunca va firmado y es la opinión del periódico o del medio de comunicación que sea, y la crítica. Y luego veréis que están las diferentes videoclases que se corresponden con cada uno de estos temas. Cuando veis videoclase tema 1, ¿con cuál se corresponde? Pues evidentemente con la que aparece en primer lugar, es decir, con la de elementos de la comunicación. Si vais a la videoclase tema 2, vais a ver que con la que se corresponde es con los textos narrativos y descriptivos, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahí tenéis las videoclases de los diferentes temas que acabo de citar, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y luego tenéis 2 tareas voluntarias del bloque de comunicación. Al ser voluntarias, son opcionales, no tenéis la obligación de hacerlas porque yo no os quiero cargar con más trabajo. Estos cursos son una ayuda para vosotros, un refuerzo, pero no quiero agobiaros tampoco más. Que tenéis tiempo, que creéis que os va a servir, que creéis que os es útil, queréis dedicarle ese tiempo, si vosotros hacéis esas tareas, yo os las voy a corregir y os las voy a devolver corregidas si así me lo pedís sin ningún tipo de problema en cuanto yo pueda. Pero que sepáis que son voluntarias. Y luego tenéis 2 cuestionarios de este bloque de comunicación para comprobar si habéis asimilado los contenidos, ¿de acuerdo? No obstante, ante cualquier duda ya sabéis que podéis consultarme cuando queráis. El segundo bloque es el de la lengua y sus hablantes. Otras veces se llama las lenguas y sus hablantes. Bueno, ya veis que está el tema, es un solo tema, que es el origen del léxico castellano. Se os habla del léxico culto y patrimonial, de los dobletes, del español de América, del español en el mundo, de otras lenguas en el mundo y la influencia mutua, de las variedades de la lengua, diatópicas, que ya veis que son las geográficas, diastráticas, que son las socioculturales, diafásicas, que son los registros, tienen que ver con la situación comunicativa y con la propiedad del texto de la adecuación, que veis en el bloque de comunicación, y las diacrónicas o históricas. También tiene su correspondiente videoclase. En este caso solo hay una videoclase, la videoclase tema 7. ¿Por qué? Porque se corresponde con ese único tema de este bloque de comunicación. También hay una tarea voluntaria en este bloque de la lengua y sus hablantes y un cuestionario también de este bloque.
No obstante, como siempre os digo, y os digo en las diferentes videoclases, no tenéis por qué seguir el orden en el que aparece en el curso. Podéis ir en el orden que queráis o en el que necesitéis según lo que estéis viendo en clase. Eso recordadlo siempre bien, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, y del mismo modo, es muy posible que veáis cosas en clase cada día de la semana, no solo de un único bloque, no solo del bloque de comunicación, o no solo del bloque de reflexión literaria, o no solo del bloque de reflexión sobre la lengua, sino que en cada uno de los trimestres lo más probable es que veáis cosas de los diferentes bloques. Entonces, acceded a cada uno de ellos según lo que estéis viendo en clase y según lo que vayáis necesitando. No hace falta que vayáis en el orden en el que aparece ni que lo estudiéis como en compartimentos estancos, aunque esté dividido en bloques, ¿de acuerdo? Eso quiero que os quede muy claro. Luego está el bloque 3, importantísimo, reflexión sobre la lengua, el estudio de la lengua, la gramática, morfología, sintaxis, morfosintaxis, también léxico-semántica, a veces incluso también nos comentan alguna cuestión de pragmática. Bueno, ahí veis los diferentes temas, vais a expandir y veis la estructura de la palabra, formación de palabras con prefijos y sufijos, derivación, composición, parasíntesis, clases de palabras, es decir, las categorías gramaticales, el sintagma, que es el conjunto de palabras ordenadas en torno a un núcleo capaz de desempeñar una función sintáctica, y los tipos de sintagmas. Es importante conocer las categorías gramaticales porque para saber si estamos ante un sintagma nominal o verbal o adjetival o adverbial, pues será bueno saber lo que es un nombre, un adjetivo, un adverbio, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Luego tenéis el tema de la oración simple, concepto y estructura y sus funciones sintácticas, los complementos del verbo, directo, indirecto, de régimen, circunstancial, etcétera, etcétera. Existen complementos argumentales y adjuntos o aditamentos. Clasificación de las oraciones, oraciones predicativas y atributivas, también llamadas copulativas, activas y pasivas, luego veréis que las pasivas también son perifrásticas o reflejas, transitivas y intransitivas según lleven complemento directo o no, oraciones impersonales, sus clases, impersonales reflejas, valores del sé, que es importante, incluso ya veréis que en cursos posteriores, por ejemplo, segundo de bachillerato, hay una única lección y un único tema dedicado a los valores del sé, y las construcciones medias, que también tiene que ver con esto de los valores del sé. Después está la oración compuesta, yuxtaposición, coordinación y subordinación, clases de oraciones coordinadas. En el tema siguiente, oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas o de relativo. Clases de subordinadas sustantivas, las oraciones subordinadas adjetivas, el nexo relativo y sus funciones. Ahora que sepáis que con las novedades de la nueva gramática de la lengua española, pues a las subordinadas adjetivas se las prefiere llamar oraciones de relativo, aunque es cierto que hay subordinadas adjetivas que no son de relativo y hay oraciones de relativo que no son adjetivas. Pero bueno, ahora se prefiere hablar de oraciones de relativo con antecedente y sin antecedente, libres o semilibres. Por eso es bueno que visitéis y que leáis detenidamente y que estudiéis profundamente el último bloque, ese que os digo importante, que para que veáis las novedades, porque vuestro profesor puede optar por la gramática tradicional o por la nueva gramática de la lengua española. Entonces, para que lo sepáis. Lo mismo con el tema siguiente, oraciones, veis que pongo comillas, adverbiales propias y otras construcciones. ¿Por qué? Se ha venido tradicionalmente hablando de adverbiales propias e impropias, pero es un término muy poco afortunado este de adverbiales, sobre todo en el caso de las impropias, porque no se pueden sustituir por adverbios. Y en el caso de las propias, muchas veces no siempre no dejan de ser oraciones de relativo sin antecedente que indican lugar, tiempo, modo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, echad también un vistazo al último bloque. Y el último tema, la última unidad o la última lección de este bloque tiene que ver con léxico-semántica, no con morfosintaxis. Y os hablo de las relaciones semánticas, pues tales como polisemia y homonimia, sinonimia y antonimia, hiperonimia y hiponimia, paronimia, también sobre el significado de notativo y connotativo, tabú y eufemismo, creación de nuevas palabras, es decir, los neologismos y también de locuciones y frases hechas. Y luego veréis, porque generalmente cuando vais a cada bloque, a lo mejor veis 16 temas. No es que el bloque tenga 16 temas, no, ya veis que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, a lo mejor tiene 6 temas, lo que pasa que luego hay otras 6 apartados que son vídeos, entonces las videoclases más los temas, y luego hay que añadir las tareas. Por ejemplo, aquí hay otras 3 tareas más los archivos, entonces eso hace que salga ese número de temas, pero no quiere decir que todos sean temas de estudio, sino que hay una parte que son los temas, las lecciones con sus contenidos, donde también vais a ver fotografías, imágenes, esquemas, etcétera, pero luego ya veis que, por ejemplo, tenemos videoclase tema 8, que ¿con cuál se corresponde el tema 8? Pues con la primera de este bloque, con la estructura de la palabra. ¿Con cuál se corresponderá videoclase tema 9? Pues con la segunda de este bloque, con la oración simple, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Después de esas videoclases, del tema 8, 9, 10, 11, 12, 13, tenéis tareas voluntarias, una que es de morfología, otras 2 que son de sintaxis. Son opcionales, si queréis las hacéis, si no, no. Si me las enviáis y queréis que os la corrija, lo hago sin ningún problema. También os coloco algún archivo adjunto, como el de la oración simple, la oración compuesta y compleja, apuntes y esquemas, y luego tenéis ahí 1, 2, 3, 4 y 5 cuestionarios de reflexión sobre la lengua, 1 de morfología, 3 de sintaxis y un último de léxico-semántica, ¿de acuerdo?
Finalmente está el bloque 4, que es el de reflexión literaria o literatura. Aquí igual expandís y veis los diferentes temas. El neoclasicismo, que aquí a veces se ha estudiado en tercero de la ESO y otras veces en cuarto de la ESO, lo mismo luego en primero o en segundo de bachillerato. El neoclasicismo, siglo de las luces, hay veces que se ha estudiado hasta el final de tercero de la ESO y otras veces al principio de cuarto de la ESO. Bueno, en este caso está metido aquí en cuarto de la ESO, el siglo de las luces, la Ilustración, Jovellanos, el padre Feijóo, José Cadalso con sus cartas marruecas, los fabulistas, ya veréis a Samaniego Iriarte, Leandro Fernández de Moratín, el sí de las niñas. Luego, el romanticismo, ya digo que hay veces que cuarto de la ESO empezaba aquí, pero bueno, romanticismo, poesía, prosa y teatro romántico, veréis evidentemente a Bécquer, a José de Espronceda, bueno, etcétera, etcétera. Realismo y naturalismo, el realismo, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín, el naturalismo, Emilia Pardo Bazán. Luego el tema de modernismo y generación del 98, el máximo exponente del modernismo, que fue el poeta nicaragüense Rubén Darío, la poesía de Antonio Machado con sus diferentes etapas, la novela de fin de siglo, Unamuno y Baroja, también de la generación del 98, de hecho Unamuno se considera el guía espiritual de esa generación del 98, y el teatro de Valle Inclán con luces de Bohemia, etc. Esto también os va a servir porque lo volveréis a estudiar en segundo de bachillerato si no cambian mucho las leyes, ¿de acuerdo? Y luego tenéis el tema del novecentismo, generación del 14, donde veis a Azaña, Ortega y Gasset, a Ramón Gómez de la Serna con las greguerías, las vanguardias. Aquí, por ejemplo, el surrealismo tuvo su importancia en España, la greguería, ya os digo, Juan Ramón Jiménez también con sus diferentes etapas, la generación del 27, con especial mención a Federico García Lorca, y el epígono de esa generación del 27, que así lo llamaba Damaso Alonso, aunque ya en realidad es generación del 36, que es Miguel Hernández. Y luego la literatura de 1939, es decir, cuando acaba la guerra civil o incivil española, hasta nuestros días, con sus diferentes géneros, el género lírico, la poesía, el género narrativo, la novela y el género el teatral, ¿no?, que sería la dramaturgia. Bueno, pues con las diferentes etapas, pues durante el franquismo, años 40, 50, 60, y luego de la muerte de Franco hasta nuestros días, más o menos también el periodo democrático, que ya cada vez va siendo más largo y se va teniendo cierta perspectiva histórica para poder analizar su literatura. Videoclase, ahí he puesto simplemente una videoclase de todos los temas, que serían el 14, 15, 16, 15, 16, 17 y 18. Son una videoclase porque esto, la literatura y la reflexión literaria, corre más por vuestra cuenta, es decir, es más de estudio, es más de que vosotros mismos leáis, asimiléis todo, lo cual no quiere decir que tengáis que memorizarlo como papagayos y soltarlo tal y como está escrito. Tenéis que entender el contexto histórico, la biografía de los autores, entender con espíritu crítico cada una de las obras, y en cualquier caso, ante cualquier duda, sabéis que estoy a vuestra entera disposición y podéis contactar conmigo para cualquier cosa que queráis comentarme en cualquier momento. También tenéis 2 cuestionarios de reflexión literaria sobre literatura, son sencillitos, bueno, pues para que sepáis qué obras pertenecen a cada autor, a qué corriente pertenecen, bueno, cosas básicas. Lo que pasa es que luego tenéis que saber elaborarlas para poder desarrollar, en preguntas de desarrollo, poder escribir correctamente, pues, sobre una etapa histórica, sus corrientes literarias, los autores más relevantes, sus obras más importantes, etcétera, etcétera. Y lo que os decía, el último bloque de actualización, importante, porque son las novedades de la nueva gramática de la lengua española y del glosario de términos gramaticales. Estas novedades han hecho que haya habido cambios, sobre todo en el ámbito lingüístico, en el bloque de reflexión sobre una lengua, de gramática o de morfosintaxis. Entonces, a lo mejor, pues algunos os hablan de funciones nuevas, como a lo mejor hay funciones sintácticas como el complemento argumental de medida, o que lo que antes eran circunstanciales de lugar ahora se van a considerar atributos locativos o atributos temporales en el caso de que iba a ser estar o parecer, o la preposición como elemento nuclear en vez de como enlace en sintagmas preposicionales. Entonces dependerá de lo que os diga también vuestro profesor o profesora y las directrices del departamento de lengua del centro educativo correspondiente. Yo me voy a moldar a lo que me digáis, yo me adapto a cada uno de mis alumnos, que suelen ser de centros educativos distintos, cada uno con sus profesores, pero mi labor es ayudaros en todo momento, así que para eso estoy, y por eso, una vez más, sirva este vídeo de presentación para ponerme a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Sabéis que podéis contactar conmigo a través de la propia plataforma, a través del formulario de la web, a través del correo electrónico miancor1@yahoo.es, y simplemente en este vídeo de presentación, que no quiero hacer más largo ni más extenso, vais a tener muchas videoclases, muchos contenidos, esquemas y demás, pues desearos mucha suerte, daros mucho ánimo y a por todas. Nos vemos y estamos en contacto. Espero que este curso os sirva muchísimo, que le saquéis todo el partido que podáis, que mejoréis el rendimiento académico que podáis estar teniendo en clase, y nada, que destaquéis por la eficacia de vuestro trabajo en todas las pruebas, exámenes, controles, en todo aquello que tengáis que hacer. Lo dicho, mucha suerte, mucho ánimo y a por todas. Just feel it, let it out, cry it all out to me. When you're down, when you're
got me.